Hola, buenos días. Es un gusto que estén aquí con nosotros. El día de hoy vamos a presentar este tema. El IPA, en conjunto con CAINTRA, ha estado muy interesado en seguirnos manteniendo conectados, estar todos al corriente, al tanto de lo que está ocurriendo en nuestra localidad, sobre todo en temas ambientales, que es lo que nos ocupa en el IPA. El día de hoy les traemos esta presentación, que es el programa de respuesta a contingencias atmosféricas. Este tema está más enfocado a la parte de la participación del programa, ¿sí? Estamos desarrollando este tema con el interés de que ustedes conozcan cómo es la forma de que su empresa pueda participar para con el Estado en este programa. Vamos a tener otro webinar con el ingeniero Leopoldo Ita, en donde vamos a ver temas técnicos acerca de calidad del aire. Entonces, ahorita les voy a dejar aquí, este es el temario. Denme un minutito para aceptar a otros miembros que se están integrando con nosotros. Permítanme. Ok. A la par les comento que vamos a estar aquí recibiendo un chat. Ya estoy viendo aquí a Rafael Salinas, Angélica, Alfredo, a Rogelio, a Fernando, que nos están diciendo buenos días a todos. Espero que esto que vamos a platicar en este webinar de 45 minutos sea de utilidad para ustedes. Como les comentaba, el IPA está muy interesado en que sigamos teniendo contacto por este medio con nuestros socios. Si no es posible hacerlo cara a cara, pues abrimos este canal precisamente para que sigamos manteniéndonos, ¿no?, al día con cada uno de los temas que nos ocupan a nosotros en nuestras áreas de trabajo. Entonces, sin más preámbulos, mi nombre es Susana del Toro, estoy colaborando en el IPA ya desde hace 3 años y trabajando en asesoría ambiental ya desde hace 10 años, y estamos en la parte de servicios, y pues vamos a ver lo que nos ocupa en cómo elaborar un programa de respuesta a contingencias. Pero antes de esto les voy a poner en contexto qué es un plan, cómo ha cambiado esto en referencia al programa que estaba manejando antes el Estado, en si a ustedes como representantes de la empresa les aplica o no la elaboración de un programa, ¿sí? Entonces vamos a ir llevando cada uno de estos 6 puntos. En la parte de marco jurídico preparé algo amplio. No me voy a detener al detalle para que podamos alcanzar más la parte práctica, ¿sí?, de esta plática. La presentación no la quise acortar porque es de nuestro interés compartirles esta presentación para que ya ustedes con la tranquilidad puedan revisar la parte del marco jurídico, ¿sí? Vamos aquí a avanzar. ¿Qué es el programa de respuesta a contingencias atmosférico? ¿Sí? El PRCA, porque así lo vamos a estar viendo en el resto de la presentación. Pues son las acciones para reducir las emisiones a la atmósfera y poder disminuir las concentraciones de las contaminantes que pueden afectar a la población y a los grupos vulnerables, ¿sí? Este programa no sustituye los lineamientos de la norma 172. Déjenme les comento que en noviembre del 2019 se publicó la norma 172 de Semarnat y fue hasta este año que entró en vigencia. Entró en vigencia el 18 de febrero del 2020. El 17 de febrero, el Estado, en el periódico oficial, publicó el programa de contingencias en donde participa la zona metropolitana de Monterrey. ¿Sí? Uno de los puntos importantes de la norma dice que por lo que la población en general deberá atender a dicha norma en función de las concentraciones de los contaminantes criterio reportados por el CIMA, que es el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, sin que tenga que mediar algún comunicado por parte de la autoridad, ¿sí? Nosotros estábamos muy acostumbrados en el programa anterior en donde estábamos recibiendo los boletines por parte de la autoridad de otra manera,
pues no se hacía oficial el arranque del programa. En esta norma, pues está mencionando sin que tenga que mediar algún comunicado por parte de la autoridad. Sí, ese es el valor que da esta norma a los programas a los que participe cada estado de la República. Sin embargo, en el programa de aquí de Nuevo León, viene esta leyenda que dejé en la parte de abajo. En la parte de comunicación social, el Estado difunde el boletín comunicado a través de la página del Estado y difunde a los medios de comunicación. Digo, a pesar de que la norma menciona esto, en donde los participantes deberán de estar activos y conscientes de que existe esta norma y participando junto con ella, pues el Estado de todas formas tiene una comunicación social. En la norma y en el programa indica cuál es este procedimiento. Aquí vamos a estar viendo algunos medios por los que podemos estar viendo esa comunicación que tiene el Estado para con las empresas. CIMA, como veíamos, es el Sistema Integral del Monitoreo Ambiental. No es algo nuevo. Está operando desde 1992 y ha llevado varias transformaciones a través del tiempo. Yo entré el lunes a ver cómo estaba las estaciones, el monitoreo de las diferentes estaciones y pues la calidad era buena y estaba marcando en verde y en amarillo, ¿no? Entonces aquí teníamos, esta era el panorama el lunes a las 6 de la tarde. La norma está contemplando dos criterios de contaminantes, los que son de fuente natural, que son por procesos que ocurren en la naturaleza, y de fuente antropogénica, que son los contaminantes generados por las actividades humanas en general. ¿Sí? Aquí nos ocupa, en este webinar nos ocupan las actividades industriales. Sin embargo, la norma y el programa pues abarcan todas las actividades que pueden estar generando contaminantes, ¿sí? Entonces no se enfoca precisamente en la participación industrial, sin embargo el enfoque del webinar va a ser ese, ¿sí? Y esta es la página en donde nosotros podemos accesar para ver la información de las estaciones, ¿sí? Vamos a ir un poquito al marco jurídico, ¿ok? La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lo traté de hacer muy reducido. Viene el artículo 112 en donde dice que los gobiernos y las entidades federativas tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica. Y por su parte, la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, pues entre muchos otros artículos destaqué que es el 192. La Secretaría emitirá programas de contingencia ambiental en los que se establecerán las condiciones ante las cuales es procedente la determinación del estado de la contingencia, ¿sí? Entonces, esto le da valor al Estado para desarrollar la participación de la ciudadanía en este programa, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, les puse la norma 172, esta está reciente, como les comenté, esta fue publicada en noviembre del año pasado, pero entró en vigor el 18 de febrero de este año. Y aquí les saqué algunos puntos importantes. Por ejemplo, dice, los índices de calidad del aire representan una de las herramientas de gestión mayormente utilizados por los gobiernos en el mundo. Sí, se establece que existe una obligación por parte del Estado de monitorear la calidad del aire y de comunicar los resultados. El objetivo de esta norma es establecer los lineamientos para la obtención del índice de calidad de aire y riesgos a la salud, ¿sí? A fin de que sea empleado de manera unificada en todo el territorio nacional. Se estuvo revisando cómo lo estuvieron manejando los estados. La mayoría de los estados que lo llevaban a cabo, que contaban con un sistema de monitoreo, estaban utilizando el IMECA como su índice de calidad del aire, lo cual era correcto. Sin embargo, que cada estado lo estaba elaborando conforme mejor aplicar a ellos. Lo que se buscó con esta norma es que todos los estados unificaran sus criterios. Sí, por eso se desarrolló este índice de calidad del aire y riesgos a la salud a fin de que sea empleado de manera unificada. ¿Sí?
Entonces, otra parte que me pareció importante de esta norma dice que con la implementación de los lineamientos contenidos en la norma 172 para la obtención y la comunicación del índice aire y salud, que es como se sintetiza este índice, se establece un método único de cálculo y los lineamientos de difusión que deberán aplicar los gobiernos estatales o municipales responsables del monitoreo de la calidad del aire. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en la norma, en el punto 4.11, establece cuáles son los contaminantes criterio, los que ellos consideran. No sé si ustedes recuerdan que aunque estos estaban de conocimiento en el programa anterior, en el que estaba participando Nuevo León, pues estaba dando más valor al ozono y a las partículas PM10. Bueno, la norma ya obliga a los estados a que incluyan a todos los contaminantes que son considerados como criterio, que es el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y las partículas PM10 y las PM2.5. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver un poquito de qué es el índice aire y salud, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunas diferencias entre este índice y el que estábamos utilizando antes, que es el de los IMECA, ¿no? Índice aire y salud es un indicador para la notificación del estado de la calidad del aire que evidencia el grado de la pureza o contaminación atmosférica y los efectos potenciales de la salud. Es un índice que no solamente me está marcando los contaminantes en el aire, sino que también me está dando información de estos, cómo están afectando a la salud de la ciudadanía. Este se calculará para cada uno de los contaminantes y para cada una de las estaciones de monitoreo. Aquí nosotros en el área metropolitana contamos con 3 estaciones de monitoreo, ¿sí? Entonces, en la norma 172 marcan como lineamientos para la comunicación. ¿Sí? Está marcando esta, por ejemplo, la tabla 4, la tabla 5 y está la 6, la 7 y la 8, que ya no las puse en la presentación porque me parece que ustedes pueden irlas a ver en cualquier momento, pero me pareció importante mostrarles esta a manera de ejemplo para que ustedes vean cómo está, por ejemplo, PM10, ¿sí? La calidad de aire es considerada buena y tenemos un nivel de riesgo asociado bajo cuando el intervalo de PM10 está entre 50 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Cuando ya estamos pasando la barrera de los 50 microgramos por metro cúbico y entre el rango de los 75, la calidad del aire se puede considerar aceptable, ¿sí? Y el nivel de riesgo es moderado, ¿sí? Así es como se puede considerar. A partir de aquí es donde ya se empieza a considerar que la calidad del aire empieza a decrecer de manera mala, muy mala y extremadamente mala, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, los parámetros que se están manejando para este nuevo programa, ¿sí? Y estos van relacionados no solamente a la calidad del aire, sino también están relacionados a la afectación a la salud de la ciudadanía. Acá tenemos, por ejemplo, el índice de aire y salud para partículas PM2.5. ¿Okay? Entonces, aquí lo que nos ocupa y lo que me gustaría que platicáramos un poquito más ampliamente es de cuál es la diferencia entre la versión anterior del programa y la nueva versión que nos está presentando el Estado a partir del 17 de febrero de este año. Bueno, pues antes no teníamos la norma, entonces nuestro índice era el índice metropolitano de calidad del aire, sí, como lo podemos ver, por ejemplo, esta era nuestra tabla en donde estaban publicados los criterios. ¿Sí? Si nosotros teníamos los IMECA entre 0 y 50, pues la calidad del aire era considerada buena, ¿sí? De 51 a 100 regular. Esta escala, pues ya estábamos adaptados, ya la manejábamos y ya la entendíamos, ¿no? Y sabíamos que arriba de 100 IMECAS, pues ya la calidad del aire era considerada como mala, ¿verdad?
Entonces, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, al revisar nosotros toda esta información en el IPA, porque nosotros nos dedicamos a la elaboración de programas para diferentes empresas y socios de la Cámara, entonces estuvimos revisando, les quiero mostrar, por ejemplo, denme un minuto, la página del Estado. Al final vamos a dejar 15 minutos, ¿sí? Al final vamos a dejar 15 minutos para resolver las preguntas del chat. Veo que aquí ya se están acumulando algunas preguntas. Nos vamos a quedar hasta tratar de resolverlas todas, ¿sí? Miren, aquí entré a la página de Aire Nuevo León, ¿sí? Entonces, estuvimos revisando para la elaboración y comprensión de esta nueva norma. Entramos aquí a la parte de calidad del aire. Aquí tenemos que en la página del Estado, pues nos muestra la norma. Luego tenemos varios apartados. En esta de calidad de aire hay una parte en donde está IMECAS, el índice metropolitano. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que está la parte de normatividad. Esta tablita es muy interesante porque podemos entender, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a darle aquí una lectura. Dice, se tienen niveles establecidos de concentración y tiempos de exposición de los contaminantes donde el ciudadano promedio puede desenvolverse sin que afecte de forma significativa su salud. Estos niveles son establecidos por las normas. ¿Sí? Los niveles de la norma ambiental para cada contaminante son diferentes, ya que la vulnerabilidad del ser humano es diferente ante cada tipo de contaminante. El IMECA toma el valor de concentración y el tiempo de exposición que establece la norma ambiental para cada contaminante y los asigna a los 10 puntos IMECA. De esta manera, para cualquier contaminante se tiene la misma escala de ponderación a la unidad adimensional del IMECA. Entonces, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que para el monóxido de carbono, pues según la norma 21, nosotros tenemos que 11 partes por millón en promedio durante 8 horas es el límite máximo permisible para que la salud de las personas no se vea afectada. Y así para cada uno de los contaminantes considerados como criterio. Sí, como un criterio importante, como los principales contaminantes del aire. Entonces aquí nosotros tenemos el dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de nitrógeno y esta es la concentración límite para que empiece a hacer afectaciones a la salud y tiene diferentes tiempos de exposición y estas son las diferentes normas con las que son medidas las concentraciones de cada contaminante. Entonces, para como nosotros teníamos, por ejemplo, la escala de los 100 puntos IMECAS, estas eran las concentraciones. Por debajo de los 100 puntos IMECAS, nosotros se supone que teníamos estas concentraciones por debajo, ¿sí? Y por lo cual la calidad de aire era buena o aceptable. ¿Ok? Cuando esta calidad del aire, que son las concentraciones establecidas por las normas, se veían superadas, pues los IMECAS ya estaban también superados y entonces se lanzaba la alarma en el programa para en donde ya comenzaba nuestra precontingencia, contingencia, las alertas y en aquel caso era pues las diferentes fases que se manejaban, ¿verdad? Pero se detonaban a partir de los 100 puntos IMECA. ¿Ok? Entonces, esta es la parte, esta tabla me gustaría que con detenimiento ustedes la revisaran porque nos da una alternativa de poder visualizar que aunque sí hay cierta diferencia entre el programa anterior y esta tabla nos relaciona que la verdad es que están relacionadas, que siguen de la mano, no ha sido tan drástico el cambio. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Déjenme, les sigo proyectando la presentación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, 3 puntos importantes a diferenciar entre el programa de respuesta a contingencia anterior contra la versión nueva. Esto es de la versión anterior.
Uno de los puntos, pues, es el índice de medición. Antes era el índice metropolitano de la calidad del aire, nuestra escala era diferente. El criterio de las fases del programa, ¿sí? Nosotros aquí teníamos, por ejemplo, que nuestro criterio era el nivel de alarma a partir de los 140 IMECAS, ¿sí? La precontingencia a los 165 IMECAS, la contingencia fase 1 a 185 y la contingencia fase 2 a 280. Entonces, anteriormente estos niveles nos obligaba como industria a detener un porcentaje de nuestras operaciones, ¿sí? Era en una fase 1, era el 30% de la actividad de los equipos que generaban emisiones a la atmósfera. En fase 2 era el 50% de los equipos que generaran contaminantes a la atmósfera y fuera de ahí era el 100% de los equipos que estuvieran realizando alguna contaminación a la atmósfera. A nosotros que desarrollábamos estos programas, nos enfocábamos en los equipos que estuvieran emitiendo partículas. ¿Sí? Ese era nuestro principal interés, aquellos equipos que generan partículas suspendidas totales. Todos aquellos que estuvieran generando compuestos orgánicos volátiles o cualquier otro tipo de contaminación, lo estábamos dejando fuera de este programa. ¿Ok? Por ejemplo, en el programa que nosotros, en la guía que nosotros nos presentaban, porque esta información la obtuve de la antigua guía, sí, nos estaban pidiendo que en la participación de la industria para este programa solamente fuera PM10 y el ozono, sí, en donde la concentración promedio de 24 horas de PM10 estaba considerado a mayor de 185 y 142 partes por billón en una concentración promedio horario de ozono, ¿sí? Entonces, este es otro de los criterios que también cambió porque antes pues solamente nos pedían la participación con estos dos contaminantes principales. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, nuestra versión actual, con lo que vamos a estar trabajando nuestras empresas en el programa en el que está participando la zona metropolitana de Monterrey. ¿Sí? Por ejemplo, el índice de medición ha cambiado. El nombre completo es Índice de Calidad de Aire y Riesgos a la Salud y está reducido como Índice Aire y Salud, así lo presenta la norma. El criterio de las fases ha cambiado. Esto es bien importante. Sí, esta es la tabla 6 del programa que publica en el periódico oficial del Estado, la Secretaría. Sí, esta es la tabla 6 de los criterios, la pueden encontrar. Entonces aquí nosotros tenemos los 6 diferentes contaminantes que marca la norma, que cada estado debe participar o debe monitorear. Si bien es cierto, no todos los estados tienen la infraestructura y la tecnología para poder tener esta medición. Nuevo León, pues sí la tiene las 3 estaciones y puede lanzar muy, muy buenos resultados de las mediciones. Sí, en diferentes puntos de la ciudad. También hay puntos, que quedan estaciones que quedan fuera de rango o fuera del alcance de mucha industria. Eso también es cierto. Yo creo que no falta mucho para que ya se pueda contemplar nuevos puntos. Digo, no es que yo sepa algo que ustedes no, pero como sabemos, pues la industria está creciendo y seguramente pues las estaciones también van a tener que seguir con la necesidad de la industria aquí en Nuevo León. Tenemos aquí, por ejemplo, las diferentes fases. Se maneja una etapa preventiva, se maneja una etapa de alerta, una contingencia fase 1, una contingencia fase 2 y la desactivación del programa cuando todo vuelva a la normalidad, ¿sí? Entonces, aquí se manejan 2 criterios, ¿ok? Ahorita, permítame un segundito, déjenme ver. Ok, sí. Ahorita venimos a esta otra presentación. Aquí se manejan 2 criterios. Esto lo maneja la norma. El criterio número 1 es el criterio de la medición o el criterio del índice de aire y salud.
¿sí? Aquí abajo podemos ver las unidades para A, B, que es la concentración en microgramos por metro cúbico. Para C, D, E y F tenemos una concentración en partes por millón. ¿Sí? Para cada uno de los contaminantes tenemos dos criterios, el del índice de aire y salud y el que marca la norma respectiva para cada contaminante. Si vemos, para cada contaminante la norma es diferente. ¿Sí? Las de PM10 y 2.5 es la norma 25, la 20, la 21, la 20 para el ozono, la 21 para el monóxido de carbono, 22 para el dióxido de azufre y la 23 para el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos dos criterios para cada uno de los contaminantes. ¿Sí? Ahorita en la siguiente slide vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de los criterios. ¿Ok? Vamos a darle aquí una revisada. Si ustedes no le entienden a esta tabla, no se sientan tan mal. La verdad es que a primera instancia, sinceramente, no es una tabla fácil de comprender, sí se tiene que analizar, se tienen que revisar varios puntos de interés, por ejemplo, la norma, la norma 172, ¿sí? Las diferentes normas, ver qué es lo que dicen cada norma para ese contaminante, ¿sí? Se tienen que revisar, por ejemplo, los tiempos considerados promedio, ¿sí? Para cada contaminante. Por ejemplo, una de las cosas que yo me pregunté, bueno, ¿y este criterio 3 por qué está aquí en medio de la alerta? Sí, ahorita en el siguiente ejemplo se los vamos a mostrar. ¿Sí? Aquí de lo más importante que tenemos que destacar son los colores y que nos tenemos que familiarizar. Por ejemplo, ahorita en la pantalla de la página de CIMA, pudimos ver, por ejemplo, que el lunes a las 6 de la tarde había unas estaciones que estaban en amarillo, quiere decir que estaban en una etapa preventiva, ¿sí? Y luego estaba una etapa, algunas estaciones en verde, quiere decir que esas estaban con buena calidad del aire y que no estaban en ninguna de estas fases, por ejemplo, la preventiva, la alerta o la de contingencia fase 1 y fase 2, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de la tabla 6, por ejemplo, para PM10. ¿Ok? Aquí se habla, después de esta tabla, en el programa de la zona metropolitana de Monterrey, vienen estos criterios. Dice, el criterio 1, que es este que tenemos aquí, dice, corresponde al rango de concentraciones en los que el índice de aire y salud alcanza la categoría muy mala. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que aquí la norma no se anda con medias tintas, ¿sí? Aún en la etapa preventiva, si yo ya estoy dentro del criterio 1, la calidad del aire ya se está considerando como muy mala, ¿sí? En el criterio 1. Si ya está dentro, por encima de este nivel, el criterio 1 nos dice que el índice de aire y salud ya me está marcando una categoría muy mala, ¿sí? El criterio 2 dice, se calcula con base en los límites establecidos de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud en materia de calidad del aire. Las normas aplicables para cada contaminante se indican en la tabla 7 del programa, ¿sí? Es la tabla 7 del programa. El criterio 3 dice, es el rango de concentraciones en los que el índice de aire y salud alcanza la categoría extremadamente mala, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos en este criterio 3 que alcanza una categoría extremadamente mala. Entonces, ustedes seguramente se preguntarán igual cuando yo por primera vez leí dije, bueno, pero ¿por qué me lo están poniendo en una alerta si en el criterio 3 ya me están diciendo que es una categoría extremadamente mala? Eso yo lo esperaría en la contingencia fase 2. ¿Sí? Porque incluso aquí en la alerta, pues me están dando rangos en el índice aire y salud de 156, la norma de 135, ¿sí? O mayor a 277. Si se fijan, este 277 en alerta y en el criterio 3 es igual que a la contingencia fase 2.
¿sí? Y así para cada uno de los valores de esta tabla 6. Nada más que aquí solamente estamos analizando el PM10. Dice, para declarar cualquiera de las fases es necesario que se cumplan simultáneamente el criterio 1 y el criterio 2, salvo en el caso de alerta, donde también podrá emitirse al alcanzar la concentración establecida en el criterio 3. Sí, sin duda esto es algo confuso, ¿sí? Pero aquí les quiero explicar cómo lo podríamos comprender. En la norma 172 para PM10, ¿sí? Se marca que se tiene un rango de mayor a 50 y 70, entre 50 y 75 microgramos para PM10, ¿sí? Este rango es el que la norma 172 está marcando para PM10 como todavía aceptable, pero este es un tiempo de exposición de 12 horas, ¿sí? Es un tiempo promedio de una exposición de 12 horas. Sí, este equivale al criterio 1. Este es un tiempo de exposición de 12 horas. Pero en la norma 25 para el mismo contaminante, para 75 microgramos por metro cúbico, el tiempo de exposición es de 24 horas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el criterio 1 y entre el criterio 2. ¿Sí? Entonces, aquí en donde nos dice, para declarar cualquiera de las fases es necesario que se cumplan simultáneamente el criterio 1 y el criterio 2. ¿Qué quiere decir? Que en promedio el rango, ¿sí? De 72 horas haya estado entre este rango, pero que también, ¿sí? En 24 horas se haya tenido un promedio de 75 microgramos por metro cúbico. ¿Sí? Eso es para declarar cualquiera de las fases que aquí se mencionan. ¿Sí? Preventiva, alerta, contingencia 1 y contingencia 2. Para poder activar esto, se tienen que activar simultáneamente el criterio 1 y el criterio 2. Quiere decir que tiene que cumplir, estoy repitiendo, tiene que cumplir en promedio de 12 horas una exposición en este rango y en promedio de 24 horas por encima de los 75 microgramos o incluso los 75 microgramos por metro cúbico. Pero, ¿qué pasa cuando yo marco una alerta de criterio 3? ¿Sí? Cuando yo marco un criterio 3, ¿sí? Una alerta de criterio 3, no necesito haber cumplido con estos dos criterios, sino estar teniendo lecturas por encima de estos 277 microgramos por metro cúbico, sin que se haya cumplido, ¿sí? el criterio 1 y el criterio 2. Para yo poder declarar una contingencia fase 2 con este dato, yo tuve que haber tenido tanto en la norma 172 el rango que me establece en las 12 horas y el promedio de las 24 horas con este dato, ¿sí? Pero si yo ya estoy teniendo durante un periodo determinado una lectura de 277, pero todavía no me cumplen los dos criterios, yo lanzo una alerta con criterio 3. Bueno, en este caso el Estado, no yo, ¿verdad? Entonces el Estado lanza una alerta con criterio 3 y es ahí donde todos tenemos que poner en marcha nuestros programas, ¿sí? Entonces, como les digo, les voy a dejar esta presentación para que ustedes la vayan digiriendo, analizando, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo solamente para PM10. La verdad, los invito para que hagan el análisis para cada uno de los 6 contaminantes, ¿sí? Y que tengan bien en claro cada uno de los criterios aplicables para cuando en su empresa vayan a participar en cualquiera de estas fases, ¿sí? ¿Ok? Aquí les quise poner una pequeña presentación con algunas de las diferencias, por ejemplo, de las alertas, de cómo se activaban las diferentes fases. Por ejemplo, el programa que estábamos manejando desde antes fue publicado desde el 2014, ¿sí? Y se decía que en una fase 1, el sector industrial
tenía que reducir las actividades industriales de precursores de contaminante en cuestión. O sea, nos decía que del contaminante en donde estuviera la alerta o cualquiera, más bien en la fase 1, el contaminante que estuviera elevado, nuestras actividades que estuvieran relacionadas a ese contaminante era donde debíamos de reducir, pero en el programa en sí no decía nada acerca de la reducción, del porcentaje de la reducción, de la participación. Nada más nos decía reducir las actividades industriales. Otro de los puntos decía asegurar que el personal cuente con el equipo de seguridad apropiado en las instalaciones de trabajo con el fin de evitar riesgos a la salud. Cuando llegábamos a alcanzar la fase 2, decía contingencia ambiental por partículas menores a 10 microgramos. Para las empresas generadoras de material particulado, deberá reducir sus actividades en forma total para disminuir los índices de contingencia atmosférica. ¿Sí? Eso era lo único que nos marcaba de manera contundente. En la guía de la elaboración de este plan para el sector industrial era en donde ya se nos invitaba o donde se nos de alguna manera dirigía a reducir el 30% en fase 1 de las actividades que generaran contaminantes a la atmósfera, sobre todo particulado, y en la fase 2 era el 100%, ¿sí? Déjenme les corrijo. En una precontingencia nos marcaban disminuir el 30% de las actividades. En la fase 1, el 50% de las actividades y en la fase 2, el total de las actividades de la empresa donde se generaran partículas. Eso era lo que nos marcaba desde el 2014 el programa de respuesta a contingencias atmosférico estatal. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el 2020? Sí, la contingencia fase 1, como nosotros pudimos ver, aquí me voy a regresar tantito, ¿sí? Nosotros vemos, aquí tenemos varias fases, la etapa preventiva, la etapa de alerta, la contingencia fase 1 y la contingencia fase 2. Bueno, el programa de respuesta a contingencia nos empieza a marcar, sí, actividades a partir de la contingencia fase 2, que es en donde se tienen que cumplir los dos criterios, el criterio del índice aire salud y el criterio de la norma de cada contaminante. Dice, además de las medidas señaladas en la fase de alerta, o sea, este programa trae descritas cuáles actividades debe de desarrollar el sector industrial en una alerta. Se incluyen las siguientes, en las fuentes fijas, paro parcial de actividades, tal que le permita reducir sus emisiones al menos en un 50% de los contaminantes criterio que provocaran la contingencia. Sí, aquí el programa ya nos marca que en una contingencia fase 1 se debe de tener el 50% de los contaminantes criterio que provocaron la contingencia. Sigue manejando con solo el criterio que manejó la contingencia. ¿Sí? La contingencia fase 2 dice, además de las medidas señaladas en la contingencia fase 1, se incluyen las siguientes. Fuentes fijas, paro de actividades tal que le permita reducir sus emisiones en 70% de los contaminantes criterio que provocaron la contingencia. ¿Sí? Esto es el porcentaje que nos está marcando aquí este nuevo programa. ¿Ok? Entonces aquí les quiero mostrar un poquito parte de la norma, ¿sí? Indica los estados, la norma está dirigida a los estados también y les dice cómo deben de estar presentando el índice aire y salud. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando yo lo fui a revisar, fue lunes, ¿sí? Fue lunes a las 6 de la tarde exactamente, y en ese momento la estación de Cadereyta era la que estaba marcando el nivel más alto registrado, era en la estación de Cadereyta con 71 microgramos por metro cúbico, y era en el contaminante PM10 y estaba en una etapa, vamos a verlo aquí, aceptable, ¿sí?
Entonces, esta es otra tabla que se publica en la página del Estado, en donde nosotros podemos ver los diferentes criterios, los colores que manejan estos criterios, para que nosotros nos podamos guiar cuando vayamos a ver esta hoja de presentación de cada una de las estaciones. Son 13, ¿sí? En algunos puntos importantes de la zona metropolitana de Monterrey. Ustedes pueden desplegar cada uno y ahí les da información de cuál es el contaminante, ¿sí? Y cuál es la medición que está más alto, por ejemplo. Aquí también pueden accesar a otro tipo de información como gráficas y recomendaciones, ¿sí? Aquí lo hice para otra estación. Sí, ahora vamos a lo que a todos nos interesa, ¿no? Ya se está acabando aquí el tiempo. A mi representada le aplica participar en el programa, ¿sí? A mi empresa le aplica participar si es de jurisdicción federal. Bueno, pues la verdad es que aquí traigo algunos puntos que nos pueden desahogar esas dudas. Número 1, hay que definir la jurisdicción en materia de emisiones a la atmósfera de mi empresa. Yo tengo que tener bien en claro, para poder contestar estas dos preguntas, yo tengo que tener bien en claro si mi licencia me corresponde estatal o me corresponde federal. Si tengo duda en esto, entonces me tengo que ir a leer la ley federal y la ley estatal, en donde me establece cuáles son los lineamientos o la lista de actividades que me declaran si soy federal o estatal. Cuando yo ya tengo bien en claro esto, puedo ir al siguiente punto, ¿sí? El programa de respuesta a contingencia es requisito para la solicitud de la licencia de funcionamiento estatal. Esto es un hecho. El programa es un requisito para la solicitud de la licencia de funcionamiento estatal. ¿Sí? Número 3, el programa es requisito para la presentación de la COA estatal. Ese es otro punto, porque habrá licencias que fueron desde hace mucho tiempo, licencias estatales, y nunca desarrollaron su programa. Pero cuando ustedes van y presentan su cédula, ¿sí? Les piden como requisito la participación al programa, ¿sí? El programa de respuesta a contingencias ambiental es un requisito para la presentación de la licencia de funcionamiento o LAO a nivel federal. Este es un hecho, ¿sí? Las licencias que el IPA está desarrollando para nuestros socios, estamos desarrollando los programas e integrándolos como un requisito a nuestras licencias. Esto no es limitativo, no nos van a dejar de resolver una licencia, una LAO, una licencia federal o una LAO por no tener el programa. Nos van a otorgar nuestra actualización, pero lo van a colocar como una condicionante. Por eso les puse el número 5. La federación ha comenzado a colocar la participación al programa como una condicionante en oficios de otorgamiento de LAO, ¿sí? El Estado no tiene injerencia legal o de inspección por motivos del programa en una empresa de jurisdicción federal. Legalmente, una empresa no puede ser, una empresa de jurisdicción en materia de emisiones no puede ser visitada por el Estado o inspeccionada por el Estado para revisar si está participando o no está participando en el programa, ¿sí? Entonces, si tu empresa es federal, déjame decirte que sí tienes que participar en el programa, tienes que desarrollar el programa conforme lo establece la guía, y tienes que apegarte a lo que dice la guía, ¿sí? Aquí también se los voy a dejar en la información que mi compañera Tere Ramos les va a compartir, los requisitos de entrega para el programa de respuesta a contingencias para una empresa estatal, ¿sí? Y que son bastantitos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos que nosotros poner cuáles son los equipos que van a participar para detenerlos al 50%, cuáles son los equipos cuando lo detenemos al 70%, y estos son los requisitos para la competencia federal. La diferencia se las coloqué en amarillo para lo federal. Es incluir el diagrama de proceso, su descripción detallada y evidencia fotográfica previamente identificada de todos los equipos generadores de emisiones y su reporte completo de los análisis de emisiones, copia electrónica. Licencia ambiental única, la copia electrónica. ¿Sí? Esto es lo que les está pidiendo el Estado a las empresas que son de jurisdicción federal, a diferencia de las que son estatales. ¿Sí? Entonces,
hasta aquí queda la presentación. Me interesa saber cuáles son sus dudas. Sí, voy a revisar aquí el chat para que si tienen alguna duda de esto, por favor es el momento en donde pueden venir al chat y preguntarlos. Dice, en la página del mapa de calidad de aire podemos encontrar los niveles de cada contaminante criterio. Sí, sí se puede encontrar los niveles de cada contaminante criterio, pero la página hace un énfasis a los contaminantes que están elevados en ese momento. Hay una guía actualmente para realizar el programa, sí hay una guía, y cuando ustedes participen en la encuesta de salida, nosotros les vamos a compartir esta guía. ¿Cómo pude accesar yo a esta guía? Porque no está en internet. Mandé un correo a las personas del departamento de licencias y el departamento de COAS en el estado y les solicité que me compartieran la guía. Lo que también hemos hecho es que nosotros llamamos por teléfono y con las personas que nos atienden en ese departamento les comentamos que pues tenemos inquietud de si nos pueden compartir la guía y nos la comparten por correo. Sí, nos comparten una tabla en Excel que nosotros la tenemos que llenar, nos comparten la guía y nos comparten los requisitos, ¿sí? Que hay que desarrollar. Dice, ¿dónde quedó la guía? Bueno, pues la guía ustedes la van a poder obtener cuando tengan acceso a todos estos documentos, tanto de la presentación como de la norma. La mayoría de los documentos que yo les presenté lo pueden encontrar en internet. Lo único que no van a encontrar en internet, que lo tienen que pedir directamente al Estado, son las guías y los requisitos, pero eso nosotros se los vamos a compartir. Dice, para las empresas que ya tienen un programa de respuesta de contingencias, dice, entiendo que debemos hacerlo nuevamente. Esta misma pregunta yo se la hice al departamento de COAS y me dijeron que no. Miren, es así la cosa. En 2019 nosotros estuvimos participando con el programa anterior. Entonces, para la presentación de esta COA, yo todavía puedo hacer mi presentación de la COA con el programa que se publicó desde el 2014, ¿sí? Para la presentación de la COA del 2020, que va a ser en 2021, yo ya tengo que tener actualizado mi programa, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de los que sí van a tener que actualizar? Es aquellas empresas que tienen que actualizar su licencia de funcionamiento estatal, ellos sí van a tener que desarrollar su nuevo programa, ¿ok? Dice, buenos días, esto significa que tengo que caracterizar cada una de mis emisiones para saber cuáles de estas tienen afectación sobre las contingencias, criterio que detonan el plan de contingencias. Sí. Ustedes al tener una licencia tienen bien clasificadas sus emisiones y tienen cuál es la naturaleza de esa contaminación y de esta manera ustedes las pueden ligar a cada uno de los contaminantes criterios. ¿Sí? La COA 19, pregunta aquí Gabriela Trejo, dice, ¿la COA 2019 se presenta con el anterior programa? Sí, la del 2019 la presentas con el anterior programa. Ojo, si tú la presentaste en 2018, o sea, si tú el programa ya lo tienes ingresado ante el Estado, ¿sí? Entonces, sí utiliza la versión pasada, o sea, cuando tú ya lo tienes desarrollado, pero si tú vas a presentar tu COA del 2019, pero no presentaste tu programa el año pasado, por cualquier razón, entonces lo tienes que desarrollar con esta nueva versión. Pero si tú ya lo tenías, tú esta COA la presentas con la versión anterior. Dice, si mi licencia es federal, como quiera tengo que actualizarlo para la COA 2020, sí. Sí, si tu licencia es federal para el 2020 tienes que actualizarlo con la nueva guía. Si tú tienes una actualización de licencia ambiental única este año, también tienes que actualizarlo, ¿sí? Durante el 2019 enviamos nuestro programa de contingencias ambientales al Estado, pero no recibimos respuesta. Es típico. Aquí ustedes tienen que insistir
Y para la COA del 2019, lo que tú vas a presentar es el ingreso de tu programa, el documento que te sellaron de ese programa. Con eso vas a seguir cumpliendo, pero sí tienes que ser muy insistente para que te lo resuelvan. Dice, no podemos copiar el link de la encuesta de salida. Les recomiendo que la envíen por correo para poder accesar. Muchas gracias, Angélica. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Es muy importante para nosotros tener su encuesta. Dice, los trámites del programa de respuesta a contingencias y la licencia de funcionamiento se pueden hacer simultáneos en caso de una actualización. Sí, ustedes pueden entregar al mismo tiempo el programa y la licencia. Si yo mido la calidad del aire de una estación de monitoreo interna, tienen que ser de igual forma que la norma 172, aplicando el promedio móvil o simplemente aplicando un promedio de 12 horas. Bueno, antes de resolver esta pregunta, la norma es muy clara. Sí, las estaciones internas no se pueden considerar para este programa. Eso nada más te va a servir a ti como una comparativa, ¿sí? Y pues tú la tienes que aplicar a las 12 horas que marca la norma. Así es, bueno, según cada contaminante hay que revisar cuál es el tiempo promedio que marca y así lo tienes que ajustar. Dice, hay laboratorios acreditados ante la EMA en la localidad para caracterizar PM10 y PM2.5. Sí, sí hay laboratorios acreditados. Digo, nosotros no tenemos alguno que nosotros les podamos recomendar, pero lo que nosotros hemos visto cuando nuestros socios nos traen la documentación para apoyarlos con el desarrollo del programa y para apoyarlos con el desarrollo de la COA o de las licencias, nosotros nos entregan los análisis que les realizaron los laboratorios y son laboratorios locales y acreditados ante la EMA. Dice, cada que actualice mi licencia, ¿tengo que actualizar el programa? La respuesta es sí. Sí, porque si tú te ves obligado a actualizar tu licencia, es porque estás agregando, bueno, va a depender. Tú actualizas tu licencia por diferentes motivos. Si es una licencia estatal, normalmente es cuando estás agregando nuevos equipos contaminantes. Entonces, si tú estás agregando nuevos equipos contaminantes, pues vas a tener que integrarlos a tu participación de disminución del 50% y del 70% de reducción de las emisiones. Por eso también tienes que actualizar tu programa. En una licencia ambiental única, pues la actualización de la licencia se puede dar, por ejemplo, por una actualización de residuos peligrosos, por un aumento en la producción instalada y no necesariamente esté relacionada a las emisiones a la atmósfera. Entonces, eso va a depender de qué es lo que estés actualizando en tu licencia. ¿Sí? Chicos, hasta aquí están las preguntas. Yo me voy a quedar aquí hasta que se resuelvan las que puedan tener. Les agradezco mucho su participación. Por favor, estén atentos a los webinars que estamos presentando. Lo estamos haciendo para ustedes, para que sigan actualizados, para que esta emergencia sanitaria no nos aísle de todo lo que está ocurriendo a nivel ambiental en nuestra localidad. El 17 va a estar el doctor Mario presentando un webinar. Por favor, revisen nuestro temario. El 24 de este mes va a estar el ingeniero Leopoldo Ita presentando un tema también de calidad del aire. Sí, esta parte que les quisimos presentar fue más técnico, más de la elaboración del programa, de mi participación de la empresa, pero el tema del ingeniero Leopoldo va más a calidad del aire en sí. Si ustedes quieren complementar sus conocimientos de calidad del aire, les aconsejo que también entren a ese webinar, sí, como al del doctor Mario. Dice, pues sí, hasta aquí, chicos, están todas las preguntas. Por favor, estén atentos a la encuesta de salida para que puedan tener acceso a los documentos que nosotros les estamos mostrando. Les reitero nuestro compromiso con ustedes. Si tienen alguna duda, si quieren que nosotros los apoyemos, por favor, contáctenos. Tienen nuestras redes sociales, nosotros los podemos apoyar con la elaboración de los programas, con las cédulas de operación anual y cualquier tema relacionado estamos para servirles. Muchas gracias. Y aquí sigo al pendiente para contestar sus dudas.
Hasta luego.